Vamos a conversar ahora con Martín Bazán, subdirector de CD Consultora de Opinión, que clavaron el punto justo en el resultado electoral. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarlo. Gracias por la invitación. No, por favor, hace 96 horas más o menos, Antonio Arácara había subido el último trabajo de ustedes. Yo me reía mucho por las cosas que decían los que lo siguen en la cuenta y demás. Contanos un poco cuál es el diferencial que hace que, bueno, ustedes hayan podido merituar casi tan exactamente el resultado final de esta elección. Y veníamos viendo, en realidad, nosotros venimos viniendo hace mucho, eh, tanto a nivel nacional como siguiendo en muchas provincias, y se venían viendo algunas tendencias específicas que, más allá de los datos, del análisis político que le podemos dar por nuestra profesión, hace que por ahí podamos tener algún diferencial en términos de aciertos de resultados, ¿no? Veníamos viendo que la participación se estaba moviendo bastante respecto a lo que habían sido otras elecciones provinciales. Veníamos viendo una gran diferencia de La Libertad Avanza en la franja central del país, Santa Fe de Córdoba, Mendoza, San Luis, y veníamos viendo que se estaba achicando. Era impresionante cómo se achicaba la diferencia en provincia de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Eh, todos, todos los días, incluso si hacíamos actualizaciones, la diferencia se iba achicando hasta en la última medición que tuvimos, que casi se achicaba a 3 puntos, lo cual nos da una tendencia de que podía ser un empate técnico. La verdad, yo desde mi punto de vista y desde el análisis político nunca pensé que La Libertad Avanza podía terminar arriba. Está bien que hay que ver después el escrutinio final, ¿no? Ahí es tan poca la diferencia que puede llegar a variar un poco, pero ese creo que fue el resultado más sorprendente de estas últimas elecciones. Me parece que para el peronismo haber perdido la provincia de Buenos Aires termina siendo un golpe durísimo, ¿no? Ujú. Pero a ver, ¿qué diferencia puede haber? Está todo escrutado ya. No, bueno, pero falta el escrutinio final. Siempre puede haber variaciones de entre 0,5 y 0,8 Ah, bueno, generalmente. digo, perdón. Perdón, para Hay, decirlo educadamente a esta hora de la mañana me río de Janeiro. bueno, Sí, sí, no tiene sí, significado. está bastante definido, ¿no? Pero bueno, termina siendo el resultado más sorprendente de Sí, la claro, elección. claro. Y decime, en esa línea, ¿qué consideran ustedes, qué entienden ustedes que se fue modificando? A ver, partiendo de la base que el resultado de Buenos Aires, por lo menos en mi lectura, nunca fue un resultado que pudiera traspolarse a lo nacional, pero que sí jugó un poco como aquella paso del 2019, fue como un despertador para muchos de los que no fueron a votar en la elección provincial, ¿no? Sí, yo creo que la diferencia mayor, o lo que nosotros analizábamos como diferencia, bueno, era una mayor participación de lo que fue septiembre, pero además también la falta de la atracción de los intendentes, Ujú. ¿no? Había una falta de la motorización del voto de las bases de los intendentes, que termina siendo clave. Pero más allá de eso, en la elección de septiembre, La Libertad Avanza había ido con muchos apéndices en el interior, eh, con algunos intendentes que representaban o que pescaban de la misma pecera de La Libertad Avanza, en la cuarta sesión electoral, en la sexta, que representaban ciertos intereses o ciertos votos de La Libertad Avanza, que creíamos que podía llegar a volcarse hacia La Libertad Avanza en esta elección, en donde no había tanta polarización, eh, lo cual termina eh, dando como indicador que aquella hipótesis de Cristina Fernández de no querer desdoblar la elección eh, en septiembre y octubre para no dar un indicio de resultado y para tener la atracción de los intendentes, me parece que no era una hipótesis cerrada con el diario del lunes, ¿no? Ahora, ¿cuánto queda de la atracción de los intendentes con la boleta única de papel? Porque, a ver, yo te voy a decir algo, yo me convencí de que el resultado no era bueno para el peronismo cuando Kicillof salió a cuestionar la boleta única de papel y dijo, bueno, con esto nosotros no podemos militar la boleta,
no podemos llevársela a la gente. Si se encontraron frente a una situación que desnudó buena parte de lo que ha sido la estructura de manejo del voto, sobre todo en el conurbano bonaerense. Sí, lo sacaron de su campo de juego fuerte al peronismo, ¿no? Lo llevaron a jugar a un terreno desconocido, en donde creo que no supieron jugar bien el partido. Eh, Obviamente la boleta única tiene una forma de votación que permite el corte de boleta, podríamos decir, como hablábamos antes, mucho más simple, pero creo que de todas maneras la atracción, la militancia de los intendentes podría haber hecho un diferencial importante en provincia de Buenos Aires. Obviamente no lo vamos a saber y obviamente es sobre el marco de lo hipotético, pero me parece que es una de las grandes razones de esto, y casi 15 puntos de diferencia que hubo entre una elección y otra en casi un mes, ¿no? Y es muy difícil que la población, ese 15%, haya cambiado de un lado para el otro el voto, sino por ahí estamos hablando de que mucha gente que fue a votar en septiembre no fue en octubre, y los que no votaron en octubre fueron en septiembre, ¿no? Sí, bueno, ahí me parece a mí que estaba de origen el diferencial, porque en realidad en la elección bonaerense no es que el peronismo hace una gran elección. Lo que no hubo fue un flujo de votantes en contrario, como sí ocurrió ahora, ¿no? Sí, incluso si analizamos la última elección a gobernador en la provincia de Buenos Aires, fíjate que eh, saca casi 46% Axel Kicillof, y el Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza habían sacado 25 cada uno, ¿no? Lo que nos da una postal muy parecida quizá a estos últimos Claro. datos de esta elección, que da un número muy similar o muy parejo a lo que fue aquella elección, nada más que la oposición en ese momento provincial iba desdoblada, lo que hace que, bueno, como oficialismo tenga un plusvalor importante. Martín, gracias, buena jornada, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes por el Bueno, contacto. licenciado Martín Bazán, subdirector de CB Consultora. CB Consultora dio exactamente el resultado hace aproximadamente 96 horas.